Hola, ¿qué tal amigos de Cinemaplot? Estoy acá con Gustavo Rondón Córdoba, director y escritor de La Familia, película venezolana que se está presentando acá en el Festival de Cine de Miami. Cuéntame de qué va la película. La familia es la historia de Andrés, un padre de unos 35 años que vive con su hijo Pedro, de 12 años, reside en un barrio obrero de Caracas. El hijo se está criando un poco solo en un ambiente bastante violento a partir de que el padre pasa mucho tiempo trabajando afuera. El chico un día se defiende ante un robo de otro niño igual que él, lo hiere gravemente y Andrés el padre, en temor a una posible venganza, se va con su hijo, emprende una huida y en esa huida empieza un viaje de convivencia involuntaria donde terminan de alguna manera conociéndose de vuelta, viéndose forzados a saber quién es cada uno el día de hoy y a partir de ahí nace una posible o un posible reencuentro entre ellos. Hacer cine en Venezuela es complicado. En... Cuéntame desde que te planteas hacer La Familia hasta ya último día de rodaje, está próxima a estrenarse en Venezuela. Cuéntame cómo fue ese proceso. ¿Fue sencillo conseguir sponsor? ¿Fue complicado? ¿Es independiente? No sé si trabajaron con el SENAC. Cuéntame. Sí, la familia fue planificada desde su origen como una coproducción internacional, obedeciendo y tratando de alguna manera de utilizar lo que había pasado con mis cortos anteriores, que habíamos tenido un recorrido importante. Entonces, desde que empezamos a idearla como proyecto, dijimos, bueno, vamos a pasar por un proceso de desarrollo que incluye programas de formación y programas de producción internacionales y apenas salimos como a la luz, al circuito, tuvimos muy buena acogida por programas que tenían que ver con guión, con programas que tenían que ver con industria. Entonces nos dio la oportunidad de que el proyecto se expusiera a coproducción internacional muy temprano. Teníamos en ese entonces también un instituto de cine muy sólido, que era el SENAC. Mucha gente hacía películas exclusivamente con ese fondo. Nosotros lo habíamos pensado siempre como una parte de nuestro financiamiento, porque queríamos sobre todo cooperar con profesionales de otros países, y así lo hicimos. Entonces, claro, la película tuvo un crecimiento importante, rápido, visible, y realmente conseguimos esos coproductores en países distintos que creyeron en el proyecto, que creyeron en la película, y así es como termina siendo una película venezolana, chileno-noruega. Lo cual es sumamente positivo también para el momento de que la película encuentre su proyección al momento de que está lista. Pues. El estreno de la película sucede en el Festival de Cannes y yo creo que toda esa mirada internacional, a pesar de ser una historia muy íntima y que tiene un fuerte componente venezolano, termina encontrando un eco en el espectador de otros lugares. Cuando te sientas a escribir La Familia, la ves en tu primera proyección, ese switch entre escribirla, dirigirla, tú como guionista sientes que como director le hiciste justicia a tu texto, sientes que como director tuviste que arreglar cosas del guión, ¿cómo fue ese encuentro? Yo soy escritor de la peli, pero además yo soy editor, como un oficio paralelo, y es un oficio que me encanta y he tenido la oportunidad de colaborar con gente que me ha nutrido mucho. Entonces, para mí el proceso de escritura de una peli es realmente doloroso cuando no es tu oficio natural. Pero de alguna manera escribo las películas que a mí me gustaría ver. Es decir, hay un estilo en la manera en como yo narro como director que trato de ponerlo en el papel y eso es complicado, ¿no? Eso a veces genera también como unos guiones un tanto sutiles que en el papel podrían no tener una fuerza marcada porque de alguna manera estás un poco visualizando lo que puedes hacer ante la cámara, ¿no? Y adicionalmente al ser editor estoy editando, valga la redundancia, constantemente. Mientras filmaba la película la estaba editando literalmente en simultáneo con un editor, no en el set, pero digamos, esa persona iba y yo todas las semanas veía cómo íbamos y estaba reescribiendo y filmaba, llegaba a ver el material en la noche y reescribía lo que íbamos a filmar el día siguiente, entonces no le di el guión a nadie, o sea, a ningún actor,
porque eso es lo que me permitía esa elasticidad, ¿no? Y yo creo que ese triángulo de funciones, aparte de ser extenuante, es sumamente estimulante y sumamente dinámico. Y tienes que conseguir también como los cómplices necesarios para que un proceso así llegue al término que es. Entonces, digamos, para mí el proceso de escritura no terminó hasta el día que cerré el último corte de la película y dije, bueno, es este, ya no se mueve más. Y como las películas no se terminan, sino que se abandonan, entonces en algún momento realmente me vi forzado a que eso fuera así, pues. Entonces, pero, pero digamos que para mí el guión es un elemento vivo. Yo no creo tanto, basado en mi experiencia breve y primeriza, no creo tanto en un guión cerrado, en un guión de hierro, porque me interesa mucho también la creatividad que sucede mientras se hace. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste como guionista, como director y como editor una vez que la película está lista? Como escritor, la mayor lección fue entender que el papel lo aguanta todo y que a veces hay demasiado adorno en las palabras. Y que a la hora de poner eso en escena, realmente hay que tomar muchas decisiones y tener la intuición para saber qué es el corazón de una escena y qué es sencillamente accesorio. Eso también me lo dio la experiencia de editar. O sea, como editor de otros materiales, a veces te enfrentas a que hay un montón de material que realmente es accesorio, que realmente no transmite la idea, que no narra, y que uno empieza como a pulir y a limpiar. Es también mi aproximación como montaje, así la aprendí de gente que me enseñó, y así me gusta trabajar. Y lección como director es entender que uno es el primer espectador de una película. Entender que para que un montaje funcione tiene que haber carne en el rodaje, tiene que haber tiene que moverte fibras, particularmente una película como esta que sucede mucho entre las líneas. Entonces, mientras la hacíamos, el grupo de actores y este grupo cercano de la cámara, le hace el fotógrafo que era el operador, el foquista, el sonidista, los productores más pegados al set, hicimos un equipo muy muy íntimo donde realmente éramos los primeros espectadores. Entonces tuvimos un proceso de lujo realmente porque pudimos filmar la película casi cronológicamente. Entonces, claro, teníamos siempre fresco lo que habíamos hecho el día anterior o el rato anterior, y eso te hace tener como muy claro o tener una intuición de lo que realmente te gustaría ver y cómo la reacción que tiene un personaje aquí tiene una coherencia con lo que hizo anteriormente. Entonces, yo creo que me enseñó mucho eso, a que uno tiene que ser el primer espectador y que esa vieja creencia o para mí equivocada de que en postproducción hay un montón de cosas que se arreglan, yo creo que es mentira. Yo creo que realmente es la visión que se tiene desde el comienzo y desde la realización lo que termina encontrando un montaje, y que el montaje permita abrir nuevos caminos. Si una dirección se limita solamente a poner en imágenes una cosa que está escrita en el papel, es muy probable que la edición termine nada más encontrando la sutura entre esos pedazos, ¿no? Mientras que yo creo que si se abren y se vuelven dinámicos y además se abren a la colaboración de un equipo, termina realmente abriendo nuevas posibilidades. Un largometraje es un largometraje, pero el paso del corto al largo fue para ti natural, fue traumático, estuvo controlado. ¿Cómo fue pasar de un formato así a algo tan amplio? Yo había hecho un montón de cortos. Yo debo ser de los directores de venezolanos que más cortos hizo. Hice alrededor de 7 cortos profesionales, más los cortos escolares, hice como 11. Y una de las cosas que me había ocurrido es que en cierto momento la gente me dice, ¿cuándo vas a hacer un largo? ¿Cuándo vas a hacer un largo? Y yo era así como, ¿sabes qué? En el momento que sienta que estoy lista. Y una de las cosas que pasó con la idea inicial de La Familia es que fue muy clara que la idea no era apta para el formato corto por la profundidad en la que quería llegar. No estoy hablando de que es una película mega intelectual ni nada por el estilo, pero sí, además el trabajo como de ritmo, de narración, de las cosas que quería tocar en la historia, ya decía, no, ya esto
Es un largo y es sumamente complicado y doloroso escribir, tener el tiempo, tener la dedicación, tener el rigor también, el rigor de seguir y seguir y seguir, ¿sabes? Y que llevas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 versiones de un guión y cuando hay gente que te dice, no, pero ya ese guión está listo y te dice, no, pero todavía hay algo que me falta y todavía dejarlo abierto para seguirlo cambiando. em, Termina siendo complicado, pero yo creo que agradezco mucho el haber pasado por esos 10 cortos en términos de soportar la presión de un rodaje que tiene que ver con lo humano, es decir, con un equipo de 30, 40, 50 personas que están todos pendientes de lo que tú dices o dejas de decir, de las decisiones que tomas, y al mismo tiempo digamos, de tener la intuición de hacia dónde va una historia y qué es lo que quiero comunicar y cuando algo funciona y cuando no. Tres directores, tres guionistas, o tres realizadores en líneas generales que para ti son indispensables y tres películas que tú sientes que han tenido influencia en ti o que admiras muchísimo. Diría que los hermanos Dardenne son para mí una referencia importante en el cine que me gusta y que estoy haciendo actualmente. Wim Wenders fue fundamental para mí al comienzo. Yo creo que fue viendo un par de películas de Wenders que yo dije que me interesaba hacer cine. Y hoy en día me gusta mucho el trabajo de Jacques Audiard de Francia. Kieślowski fue fundamental para mí, el cine, sobre todo el cine de su época polaca temprana, fue muy importante y algunos nombres en América Latina para mí también son importantes. Yo creo que en el caso de América Latina es sumamente interesante porque es un cine muy heterogéneo y que, digamos, también a partir de las épocas ha generado como cambios importantes. Pero bueno, diría que eso es. Y películas, bueno, vaya, hay una película que para la familia fue muy importante, se llama El Niño El Niño de la Bicicleta, de los hermanos Dardenne. Me gustaba mucho una película que se llama Fish Tank, inglesa, que de alguna manera narran estos personajes jóvenes y las relaciones con los adultos en una adolescencia que se ve truncada rápidamente. Y bueno, y hacia atrás yo diría que el cine de Pasolini también en su época más temprana fue clave para mí. Soy Gustavo Rondón Córdoba, escritor y director de la película venezolana La Familia. Los invito a visitar a Cinemaplot, a que vean todo su contenido y los invito a ver la película que pronto se estará estrenando en salas en Venezuela, en Estados Unidos y en otros países.